Muchas personas pasan la vida creyendo que Dios fue injusto con ellas, que Él es el responsable del dolor, la culpa, el fracaso, que si la vida está siendo difícil, es porque Dios lo quiso así. Y ahora te digo, tienes razón. Dios realmente lo quiso así. Pero, ¿por qué? ¿Cómo es que Dios lo quiso así? Presta mucha atención en esto. Después de estudiar y entender la mente de miles de personas exitosas, comprendí que el dolor, en realidad, forma parte del proceso. El dolor, muchas veces, puede ser usado como combustible. Te destruye, pero también te reconstruye más fuerte. Cualquier dolor que sientes es una señal que tu cuerpo envía para avisarte que algo está mal. Dios creó el dolor en ti justamente para eso. Lo puso como un sistema de protección para que no te destruyas en silencio. Y de la misma manera, el dolor emocional, las frustraciones, los fracasos también son alertas. Son mensajes de Dios que te dicen que es hora de cambiar, de crecer, de romper con lo viejo. Dios no creó el dolor para castigarte. Él creó el dolor para despertarte. Él, en realidad, te está protegiendo, cuidando de ti y llamándote hijo. ¿Y el fracaso? El 100% de las personas que alcanzaron la riqueza fracasaron en algún momento de sus vidas. El fracaso está directamente relacionado con el aprendizaje. Ahora, pon mucha atención. Dios te pone a prueba para despertar tu fe verdadera. Dios permite la caída cuando sabe que es el único camino hacia tu ascenso. Imagina una vida en la que no pasas por dificultades, en la que no necesitas mover un dedo para conquistar tus objetivos. Al principio, eso podría parecer un sueño, pero con el tiempo, esa vida se volvería demasiado monótona. Y esto ya ha sido comprobado. Las personas que permanecen mucho tiempo paradas, sin desafíos, sin propósito, acaban desarrollando depresión. ¿Estás entendiendo lo que quiero decir? Dios no te dio el dolor, el sufrimiento y el fracaso por casualidad. Él permitió esto para enseñarte, para formarte, para mostrarte que la vida es movimiento, superación, crecimiento. Porque es en la fricción que el alma se fortalece, es en la escasez donde nace la creatividad, es en la caída donde descubres la fuerza que llevas dentro. Y ahora te digo con total convicción, Dios ya te dio todo lo necesario para crear una vida próspera. Él te dio la vida, la conciencia, el tiempo, la capacidad de pensar, de crear, de cambiar. Te dio acceso a la Biblia. Te llamó para dominar, construir, crecer. Y ahora te digo con poder, Él no quiere verte sobreviviendo. Él te quiere prosperando. Él quiere verte usando todo lo que Él creó en ti, la mente, el corazón, la voluntad, la creatividad y el coraje con propósito. Te formó a su imagen. Y esto no fue por casualidad. Fue para que tú también crees, líderes y dejes tu huella en el mundo. Bienvenidos al canal El Camino de la Riqueza. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje que puede transformar la manera en que ves no solo un libro antiguo y poderoso, sino tu propia vida. Durante más de 10 años, estudié la Biblia con intensidad y no fue solo como un libro religioso, sino como una fuente viva de sabiduría práctica. Y cuanto más me sumergía, más me daba cuenta de algo que poca gente ve. Detrás de las palabras existen códigos profundos para el verdadero crecimiento personal. Y hoy te confirmo, la Biblia es, sí, el verdadero camino hacia una vida próspera, equilibrada y llena de propósito. Y lo que muchas personas no entienden hasta hoy es que Dios, en realidad, no condena la riqueza. Él advierte contra la idolatría al dinero, la avaricia que corrompe el alma y que nos desvía de nuestro propósito mayor. Entonces, hoy quiero que desbloquees tu mente de una vez por todas y liberes la verdadera riqueza. Al estudiar la Biblia durante 10 años, también estudié a uno de los mayores mentores del siglo XX llamado Napoleón Hill y me sorprendió darme cuenta de cómo muchos de los secretos que él reveló sobre el éxito, la mentalidad y la realización personal ya estaban descritos en las escrituras siglos antes. Y hoy estoy listo para revelarte la Biblia como nunca antes se explicó. Una guía completa para el crecimiento personal y la realización en todas las áreas de la vida. Prepárate para lo que está por venir, porque estás a punto de conocer la Biblia de una manera que nunca imaginaste. Este es un canal auténtico, donde cada contenido es el fruto de mucho estudio y dedicación. Ahora, pon mucha atención en mí, porque esta lección puede cambiar tu perspectiva.
Imagina un gran y sabio maestro, un hombre que ya había construido un imperio con sus propias manos. Al final de su vida, decide llamar a sus 3 aprendices más queridos, jóvenes a quienes amaba como hijos. Les da un regalo, una caja. Al primero, que era lleno de ideas, le entrega una caja con las herramientas más modernas y poderosas que existían. Al segundo, un joven práctico y esforzado, le entrega una caja con un conjunto sólido y confiable de herramientas básicas. Al tercero, un joven de corazón bueno, pero muy reservado, le entrega una sola herramienta, un martillo, pero no un martillo cualquiera. Era una pieza de arte perfectamente equilibrada, con un mango de madera noble que parecía haber sido hecho para su mano. El maestro entonces dice: confío en ustedes. Tomen lo que les di, construyan algo que venga del alma. Dejen su marca en el mundo. Y se va. El primer aprendiz construye una casa espectacular, llena de innovaciones. El segundo construye un puente fuerte y seguro que conecta 2 aldeas que antes estaban separadas. Usaron sus herramientas, cometieron errores, se lastimaron, pero al final crearon algo de gran valor. Pero el tercero, mis amigos, miró su martillo perfecto y sintió pánico. ¿Es tan perfecto?, pensó, ¿y si lo raspo? ¿Y si intento construir algo y queda feo? ¿Y si los demás se ríen de mí? El miedo lo paralizó. Entonces, para proteger el regalo, envolvió el hermoso martillo, lo metió en un cofre y lo cerró. Años después, el maestro regresa. Llora de orgullo al ver la casa y el puente, pero cuando encuentra al tercer aprendiz, este abre el cofre con una sonrisa y le muestra el martillo aún brillante, guardado. El maestro no se enoja. Su rostro se llena de una profunda tristeza y dice con voz temblorosa: hijo mío, no te di esta herramienta para ser adorada. Te la di para que sintieras su peso en tus manos, para que golpeara clavos, para que construyeras, aunque fuera de manera imperfecta. Su belleza no estaba en ser intacto, sino en ser la extensión de tu fuerza. Desperdiciaste el propósito del regalo. Amigos míos, esta historia que acabo de contar con toda esta emoción, la creé inspirada en otra contada hace 2000 años por Jesús. Es la famosa parábola de los talentos. Los talentos, la caja de herramientas, el martillo son tus dones. La Biblia nos está diciendo de manera emocionante que el mayor pecado no es fallar, es no intentar. Es recibir un regalo divino y por miedo guardarlo en el cofre de nuestra alma. Esa imagen del martillo guardado en el cofre es fuerte, ¿verdad? Duele un poco, porque en el fondo todos tenemos un cofre. Todos tenemos un don, un sueño, una idea brillante que está guardada, encerrada por miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buenos, miedo de lo que los demás pensarán, miedo de fracasar. Ese miedo, amigos míos, es el gran enemigo de la vida abundante que la Biblia nos promete. Y la pregunta del $1.000.000 es: ¿cómo vencerlo? ¿Cómo tomar la llave y abrir ese cofre y, finalmente, usar nuestro martillo? La respuesta está en el segundo pilar de nuestro viaje, el autodominio. Y presta mucha atención ahora, porque la Biblia nos da la estrategia exacta para ello. Una lección de poder personal que puede cambiarlo todo para ti. El rey Salomón, quien según las Escrituras fue el hombre más rico y sabio que jamás haya existido, escribió algo de un poder monumental en los Proverbios. Dijo: por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Vamos a entender esto. El corazón, en la mentalidad bíblica, no es solo el lugar de las emociones, es tu sala de control. Es el centro de tus pensamientos, tus creencias, tus intenciones. Es tu mentalidad. ¿Y qué nos ordena Salomón hacer? Guardar ese lugar. Guardarlo como un centinela protege un tesoro. Esto significa que debes ser el portero de tu propia mente. Tú decides lo que entra y lo que permanece. Cuando el pensamiento del miedo de no puedo, de esto no es para mí, golpea a tu puerta, tú, como guardián, tienes la autoridad para decir: no entras aquí. ¿Y por qué esto es tan vital? Porque de tu corazón, de tu mente, brotan los manantiales de la vida. Todo lo que ves en tu mundo exterior, tu cuenta bancaria, la calidad de tus relaciones, tu salud, tu paz, es solo un reflejo de lo que está sucediendo dentro de ti. Si la fuente está contaminada con miedo y duda, la vida que brota de ella será amarga y escasa. Si la fuente está purificada con fe y valentía, la vida que brota de ella será abundante y llena de propósito.
El autodominio es ese trabajo diario de ser el guardián de tu fuente. Es elegir deliberadamente nutrir tu mente con esperanza y conocimiento mientras expulsas el veneno de la negatividad y la duda. Es el primer y más importante paso para tomar tu martillo y comenzar a construir. Vamos a profundizar en esto, porque dominarte a ti mismo es la habilidad más importante que puedes desarrollar. Es lo que separa a los aficionados de los profesionales en todas las áreas de la vida. Y la Biblia es brutalmente honesta sobre esto. Presta mucha atención a esta imagen poderosa que nos da en Proverbios 25. Como una ciudad cuyas murallas han sido derribadas, así es el que no sabe dominarse. Imagina esto por un segundo. Una ciudad sin murallas en la antigüedad era una invitación al desastre. Cualquier enemigo podía entrar y salir, robar, destruir, saquear a su gusto. No había protección, no había seguridad, no había orden, era el caos. Y la Biblia dice que esa ciudad vulnerable eres tú. Cuando no tienes autodominio, cuando no controlas tus emociones, cualquier ofensa te derrumba. Cuando no controlas tus impulsos, cualquier tentación te arrastra. Cuando no controlas tu boca, cualquier palabra imprudente puede destruir relaciones. Te conviertes en un campo de batalla abierto, donde la pereza, la duda, la ira y el miedo pueden entrar y acampar. ¿Entiendes la gravedad de esto? Sin autodominio, no tienes reino para gobernar, porque tu reino está en ruinas. Ahora mira el otro lado de la moneda. El mismo libro de Proverbios nos dice, mejor es el hombre paciente que el guerrero. Más vale controlar su espíritu que conquistar una ciudad. Esto es revolucionario. Nuestra cultura celebra al conquistador, al guerrero que domina a los demás. Pero la sabiduría divina nos dice que la mayor victoria, la más difícil y valiosa es la conquista de uno mismo. Es más poderoso dominar tu propia impaciencia que derrotar un ejército. Es más impresionante controlar tu ira que tomar una fortaleza, porque el dominio exterior comienza en el interior. Cuando te conviertes en maestro de ti mismo, nada ni nadie en el exterior puede derribarte. Construyes murallas de disciplina, de sabiduría y de paz alrededor de tu mente. Te conviertes en una fortaleza inquebrantable, y es a partir de esa fortaleza interior que comienzas a conquistar el mundo exterior, no con fuerza bruta, sino con poder, sabiduría y gracia. Pero, ¿y ahora? ¿Qué pasa después de alinear tus pensamientos y palabras con la victoria? ¿Te sientas y esperas? De ninguna manera. Ahora, amigo mío, comienza el verdadero trabajo. Ahora entra en escena el poder de la acción. Piensa en los dos siervos de nuestra historia. No se quedaron simplemente visualizando la multiplicación de los talentos. El texto dice que negociaron con lo que recibieron. Fueron al mercado, a la calle. Sudaron, arriesgaron, actuaron. Todo el poder de tu mente y de tus palabras es como un coche de carreras de última generación, con el tanque lleno del mejor combustible. Pero si no giras la llave y pisas el acelerador, no se moverá. La acción es la ignición. La acción es lo que demuestra que realmente crees en las palabras que dices. Es fácil decir, soy próspero en la comodidad de tu cuarto. Pero la verdadera prueba de fuego es cuando tomas esa convicción y la transformas en una llamada telefónica, en una hora más de estudio para crear ese proyecto que has estado posponiendo. No subestimes los pequeños comienzos. La Biblia nos enseña que el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho será puesto. Tu acción, por pequeña que sea, es una señal para el universo de que estás hablando en serio. Es decir, no estoy esperando que las cosas sucedan. Estoy yendo allá y haciendo que sucedan, porque sé que el poder para esto ya está dentro de mí. Pero sé lo que te detiene. Conozco el nombre del gigante que susurra en tu oído y paraliza tus piernas cada vez que piensas en dar un paso. Su nombre es miedo al fracaso. Es el miedo de invertir tu tiempo y dinero y que no dé resultado. Es el miedo a que la gente diga, te lo dije. Es el miedo a mirarte en el espejo y sentirte un fracaso. Es el gigante más poderoso que existe. Y hoy, amigo mío, vamos a derribarlo. Presta mucha atención, porque lo que voy a decirte ahora puede liberarte para siempre. Nos han enseñado a ver la Biblia como una galería de héroes perfectos, de santos intocables. ¡Qué mentira! La Biblia no es un museo de santos. Es un hospital de campaña para pecadores, para gente quebrada, para personas que fracasaron miserablemente.
Piensa en David. Antes de ser el rey glorioso, fue un pastor despreciado por sus hermanos, un fugitivo. Cometió errores terribles, un adulterio y un asesinato que mancharon su historia. Piensa en Pedro, el brazo derecho, el tipo que dijo, moriré por ti. Y horas después negó conocerlo, no una, sino 3 veces por miedo. Según la lógica del mundo, era el fin de la línea para ellos. Game over. Pero aquí está el secreto que cambiará tu vida. Para Dios, tu fracaso no es un punto final, es una coma. Es una oportunidad de aprendizaje. Es el suelo duro que te enseña humildad. Es la herida por donde la gracia entra para hacerte más fuerte. El verdadero poder no viene de la ausencia de fracasos, sino de la capacidad de levantarse después de cada uno de ellos. La Biblia te está diciendo, está bien errar. No elijo a los perfectos. Perfecciono a los elegidos a través de sus caídas. Así que te autorizo, en nombre de esta sabiduría milenaria, a ir y errar. Intenta ese proyecto y habla, si es necesario, pero habla hacia adelante. Aprende de la caída. Levántate más sabio, más fuerte, más humilde. Tu historia de riqueza y poder no se construirá, a pesar de tus fracasos, sino por causa de ellos. Cada cicatriz será una medalla de honor en tu pecho. Ahora levántate y ve a la lucha. Ahora que estás de pie, con las cicatrices que te hicieron más fuerte y el coraje para actuar, debemos ser inteligentes. La fuerza bruta sin dirección solo cansa. La fuerza dirigida por la sabiduría crea legados. Aquí es donde separamos a los que trabajan duro de los que construyen imperios. Presta mucha atención, porque esta es la estrategia de los reyes. La Biblia coloca la sabiduría como el activo más valioso del universo, más precioso que el oro, los rubíes o cualquier riqueza que puedas imaginar. Los proverbios nos ordenan, la sabiduría es lo principal. Adquiere, pues, la sabiduría, sí, con todo lo que posees, adquiere el conocimiento. Entiende la profundidad de esto. La orden no es, con todo lo que posees, adquiere bienes, sino adquiere conocimiento. ¿Por qué? Porque los bienes pueden perderse, pero la sabiduría que adquieres se convierte en parte de quien eres. Es la sabiduría la que te permite perder todo y reconstruir aún más grande, porque posees el manual, el mapa del tesoro, dentro de tu propia mente. ¿Y cómo adquieres esa sabiduría hoy? Invirtiendo en ti mismo. Cada libro que lees es un diálogo con un maestro. Cada curso que tomas es una herramienta nueva en tu caja de herramientas. Cada mentor que buscas es un atajo que te ahorra años de errores. Deja de gastar tu tiempo y tus recursos solo en entretenimiento pasajero y comienza a invertir en tu mayor empresa. Jesús contó una historia perfecta sobre esto, la del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el necio que la construyó sobre la arena. La lluvia, los vientos, las tormentas de la vida vinieron para ambos. La diferencia no fue la ausencia de problemas, sino la fuerza de la fundación. La roca, amigo mío, es el conocimiento aplicado. Es la acción fundamentada en un propósito claro. La arena es la acción impulsiva, el hacer por hacer, la búsqueda de riqueza sin un porqué mayor. Antes de actuar, pregúntate, ¿estoy construyendo sobre la roca de la sabiduría y el propósito o sobre la arena del impulso y la codicia? La respuesta a esta pregunta definirá si tu casa permanecerá de pie. Llegamos a los cimientos, la roca sobre la cual se construyen todos los demás pilares, el motor que enciende el coche, la energía que ilumina la ciudad. Llegamos a la fe, pero por favor, no a la fe infantil de simplemente cruzar los brazos y esperar. Hablamos de una fe inteligente, activa y creadora. El apóstol Pablo nos dio el manual de operaciones para una vida poderosa cuando escribió, porque andamos por fe y no por vista. Lee esto de nuevo. Andamos por fe, no por vista. Vivir por vista es ser esclavo de tus circunstancias. Es mirar tu cuenta bancaria y sentirte pobre. Es mirar el diagnóstico y sentirte enfermo. Es mirar el problema y sentirte derrotado. Vivir por vista es reaccionar. Vivir por fe, amigo mío, es crear. Es ser un termostato, no un termómetro. El termómetro solo registra la temperatura del ambiente. El termostato define la temperatura que quiere. La fe define la realidad que eliges vivir, independientemente de las apariencias. ¿Y cómo funciona esto?
Jesús nos dio la clave maestra en Marcos 11 y 24. Por eso os digo, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Percibe la genialidad de esto. Él no dijo, creed que lo recibiréis algún día. Dijo, creed que ya lo habéis recibido. Es un cambio en el tiempo verbal que lo cambia todo. Es la fe como un acto de posesión en el presente. Es como una compra en línea. En el momento en que haces clic en comprar, el producto aún no ha llegado, pero ya es tuyo. Tienes el recibo. La entrega es solo una cuestión de tiempo. La fe es tu recibo espiritual. Es por eso que puedes tener autodominio, porque no te desesperas con la tormenta de afuera, porque ya te sientes seguro en la casa construida sobre la roca. Es la fe la que te da la audacia de actuar, de fallar y de buscar sabiduría. Es la convicción interior que te permite llamar a la existencia las cosas que no existen. Como dice Romanos 4, no describes la realidad, decretas tu futuro. La riqueza, el autodominio y el poder son los frutos. La fe es la raíz. Cuida bien de tu raíz y el árbol de tu vida dará frutos que impresionarán al mundo. Ahora comenta abajo qué opinas de este vídeo. Lo que viste hoy fue la parte 1, el fundamento de tu transformación. En la parte 2, vamos a profundizar en estrategias prácticas para aplicar todo esto y estará disponible pronto con acceso exclusivo para suscriptores. Entonces te invito a garantizar tu acceso a la parte 2. Para tener acceso a audiolibros exclusivos y una experiencia 100% libre de anuncios, haz clic en el botón Sé miembro y únete a nuestra comunidad. Para todos los demás, inscríbanse en el canal y compartan este vídeo. Tu viaje de transformación comienza con una decisión. Tómala ahora. La llave fue entregada. El mapa del tesoro está en tus manos. La decisión de levantarte, abrir la puerta e iniciar el viaje más increíble de tu vida es exclusivamente tuya. Si este mensaje encendió una llama en tu corazón y deseas continuar descubriendo los códigos de la Biblia para una vida de propósito y abundancia, dale like para apoyar nuestro canal y activa las notificaciones para no perder ningún paso de este viaje. Y si crees que esta palabra puede ser la respuesta para alguien, sé un canal de bendición. Comparte este vídeo y ayuda a despertar al gigante que duerme dentro de otra persona. Recuerda, el conocimiento transforma, pero es la acción la que crea milagros. Tu gran historia comienza ahora.